En esta parte resuelvo el problema número 5, el último problema. Está aquí, es este de aquí. Dice que un objeto se encuentra suspendido, como está en la figura. ¿Ok? Hay que determinar la compresión en la viga, o sea, cuánto se está comprimiendo esa barra. Y el máximo peso que puede soportar si la cuerda A se rompe con 752 newtons. Bien, diagrama de cuerpo libre. ¿Dónde voy a establecer el sistema, el origen del sistema de coordenadas? Aquí. Ahí están actuando las fuerzas, ahí se están concentrando las fuerzas. Entonces, el eje de las X y el eje de las Y. Lo primero es ver las fuerzas que están ahí. No apunté el primer paso. Paso número 1, es diagrama de cuerpo libre. El primer paso es el peso que está actuando aquí. No sé cuánto vale. El ángulo polar es 270 grados. Perdón. Y siguiente. La fuerza de tensión en A. Hacia acá está la fuerza de tensión en A un ángulo de 180 grados polar. Está sobre el eje X negativo. 180 grados polar. Ven ahora 40 grados. ¿Hacia dónde está la fuerza de compresión? Muchos aquí dibujarían la fuerza de compresión hacia abajo, ¿no? La fuerza de compresión está hacia arriba, siguiendo esta línea. Pero ahora sale de aquí hacia arriba. Hacia ahí va a estar la fuerza de compresión. Le voy a llamar la fuerza de compresión. La fuerza de compresión en la viga B. Y el ángulo. Si tenemos 40 grados aquí, aquí debe haber 50 grados. Aquí debe haber 50 grados. ¿Y por qué? Porque este triángulo es un triángulo rectángulo. Este triángulo de aquí es rectángulo. Entonces, estos 50 grados que hay en esta parte de aquí son exactamente los mismos del otro lado, porque son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, voy a borrar toda esa parte y ya una vez que expliqué, el ángulo entonces acá es 50 grados. Ahí están los 50 grados. Ok. Ven. Entonces, diagrama de cuerpo libre, me falta algo más, ¿no? Todo bien. Siguiente paso es establecer mi descomposición de las fuerzas. Y para eso manejábamos una tabla donde poníamos la fuerza, la magnitud de la fuerza, el ángulo polar, la componente en X, que es la fuerza por el coseno del ángulo polar, la componente en Y, la fuerza por el seno del ángulo polar. ¿Ok? Son tres fuerzas, una,
2, 3 fuerzas. Primera fuerza. La primera fuerza es, voy a llamarle a F de B. No sé cuánto vale F de B, pero creo que sí sabía el valor de la tensión. Sí, la tensión sí la sé. Esta TA vale 752 newtons. ¿Ok? Entonces, tensión en dB. En B sé que vale F de B y el ángulo polar es 50 grados. Para la otra, para TA, su magnitud es 752 newtons y el ángulo polar 180 grados. El peso vale su magnitud W y el ángulo polar 270 grados. Bien, con base en esto, voy ahora a encontrar las componentes de las fuerzas. De la fuerza en X, de la fuerza en Y, de la fuerza en Z. Vamos para F de B. El coseno de 50. Coseno de 50 es 0.64 por F de B. 0.64 que multiplica a FB. Seno de 50 para la componente en Y es 0.77 por la fuerza de B. Para la siguiente, 752. Coseno de 180 es menos 1. Multiplicado por 752 me da menos 752 newtons. El seno de 180 me da 0 por 752 me da 0. El peso. Peso en X, coseno de 270 es 0. Por lo tanto aquí es 0. Seno de 270 es menos 1. Por W es menos W. Y ahora sí. Después voy a sacar la sumatoria de las fuerzas en X, que me tiene que dar 0 de acuerdo a la primera condición de equilibrio. Y también la suma de las fuerzas en Y, que me tiene que dar 0. Paso número 1 fue totalmente físico. Paso número 2 algo de matemáticas con física. Y a partir del paso número 3 es prácticamente pura matemática. Recuerden que las matemáticas es el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la física por lo general, el lenguaje de la física, y por lo tanto tenemos que saber ese lenguaje, tenemos que aprender ese lenguaje. Primero, suma de las fuerzas en X es suma de las fuerzas en X igual a 0. 0.64 fuerza de B. Déjenme hacer un zoom a esta parte. Así. Se mueve. Ahí. 0.64 F de B menos 752 menos más 0 es igual a 0. Vean, aquí ya me salió sencillísimo. Me salió una incógnita. Pues entonces ya está muy fácil. F de B, si la despejo, voy a remarcar esta ecuación. Esta es la ecuación que me salió de la suma de fuerzas en el eje X. F de B tiene que ser igual a 752 entre 0.64. Y tengo la fuerza de compresión en la viga. Y ya está. 752 entre 0.64 me da 1175.
1175 newtons. Ahí está FDB. Ok, lo voy a remarcar. Suma las fuerzas en Y. Suma de las fuerzas en Y tiene que darme 0. Y es 0.77 fuerza de B más 0 menos W tiene que ser 0. Si despejo W me tiene que dar 0.77 fuerza de B es igual a W. Por lo tanto, W vale 0.77 por F de B que le acabo de calcular, 1175. Y tenemos el valor del peso por 0.77, 904. 904.75. Ahí está el peso. Las dos soluciones. La otra ecuación que planteé, que es a partir de la primera condición de equilibrio, es esta. ¿Ok? Están las soluciones. Detengo la grabación.